martes 13 de febrero de 2024 y nuestra lectura hoy está en Éxodo capítulo 35 a 37, en el Salmo 26 y Filipenses capítulo 4. Nosotros meditaremos en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 9. Prestemos atención a la lectura de este precioso texto de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4 versículos 1 al 9. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muchas gracias, Eli, por traernos esta preciosa lectura. A modo de contexto, tenemos que recordar que el primer versículo de este capítulo comienza con un así que nos hace pensar en todo lo que hemos estado leyendo en esta extraordinaria carta del apóstol Pablo. Pablo empieza aquí una serie de exhortaciones o amonestaciones, dicen algunos comentaristas. Lo curioso es que todas serán positivas. Pablo no va a decir en ningún momento no hagas esto o lo otro, sino al contrario, son palabras para animar a hacer lo correcto, bajo la guía del Espíritu Santo. Hay un tono en toda la carta de amor, de cariño sincero. Qué diferente es cuando hablamos así a las personas, aún para corregirlas. Piensa en las personas que tienes más cerca, tu familia, tus amigos, tu iglesia. ¿Les dirías que son tu alegría, que los amas y añoras, que son tu corona? Esa es una base efectiva para el ánimo y para la corrección. Y Pablo les dice primero, estad firmes en el Señor. Se trata de una declaración militar. De hecho, la palabra es la que se usaba para estar firme en una batalla. ¿Y qué cosas hemos aprendido que deben darnos firmezas en el Señor? Bueno, en el capítulo 1, versículo 11, Pablo les dice, firmes escogiendo lo mejor. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son para gloria y alabanza de Dios. Capítulo 1, versículos 10 y 11. También les dirá firmes viviendo de acuerdo al Evangelio. En el versículo 27 les dice precisamente eso, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el capítulo 2, verso 3 les dice,
firmes teniendo una actitud humilde, y en el verso 14, firmes haciendo las cosas sin murmurar. Y en el capítulo 3, versículo 10, les ha dicho que tienen que estar firmes conociendo a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Permanecer firmes. Para resolver los problemas que surgen de la discordia entre creyentes, se requiere volver a estar firme en las cosas del Señor, no satisfacerse a sí mismo. En Filipenses 1:27 Pablo ya habló de esta necesidad. Y este tema Pablo lo mencionó también en 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. También se lo dijo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y luego en la segunda carta, capítulo 2, verso 15, les dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué hacer tanto énfasis en estar firmes en el Señor? Porque es uno de los principios fundamentales para mantener la armonía. Y si seguimos leyendo el verso 2 y 3, hay un llamado a la unidad en Cristo. En estos primeros versículos encontraremos una situación de conflicto entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Pablo las describe como personas que han estado en la lucha por el Evangelio junto a él y otros que menciona también, entre ellos a Clemente. Y en el versículo 3, a un compañero fiel. Algunos traductores consideran que aquí la palabra compañero es en realidad un nombre propio, Cícigo. De todos ellos, Pablo dice que sus nombres están en el libro de la vida y es una referencia a aquellos que son salvos y estarán en el cielo. Como decíamos antes, Pablo les pide que estén en armonía, en una reprensión positiva. Es muy importante que sepamos proteger la unidad de la iglesia. Es interesante que Pablo no las desacredita para el ministerio, sino todo lo contrario, le pide a los colaboradores que las ayuden. Unidos en Cristo. Verso 4 y 5, alegres en Cristo. Alegraos, gozaos. El grito de Pablo desde la cárcel que se repite en toda la carta y que ya hemos destacado anteriormente. ¿Por qué la vida cristiana es una vida de alegría? Solo lo es en la medida en que entendemos que nuestra alegría no depende de las circunstancias, sino de las realidades eternas que superan cualquier problema que podamos tener. Toda la carta es una exhortación a darnos cuenta de qué es mejor. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Tengo todo por basura con tal de hallar a Cristo. Si somos capaces de valorar tanto lo que hemos hallado en Cristo, eso es algo que nada ni nadie nunca nos podrá quitar. El verso 5 nos habla de la amabilidad o la bondad. Es como una repetición de lo que decía en el capítulo 2, verso 15. La bondad no es algo que se esconda. Somos llamados a ser buenos, como Dios es bueno con nosotros. La siguiente frase, el Señor está cerca, se puede referir a dos cosas. Puede significar que la venida de Cristo está cerca, lo cual es cierto,
y cada vez más en la medida que pasa el tiempo. Pablo exhorta en otras cartas a vivir con esa expectativa de la cercanía de la venida de Cristo, en Romanos 13:12. Pero por el contexto de lo que va a decir a continuación, seguramente la referencia tenga más que ver con el hecho de que Dios está cerca de nosotros y conoce nuestras circunstancias. Así lo afirma el Salmo 34, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Los versículos 6 al 9 nos hablan de tranquilos en Cristo. No os inquietéis, no os afanéis. La nueva versión internacional dice no os inquietéis. El afán, la ansiedad, sentirse inquieto, es un tema que surge muy frecuentemente en la Biblia. Seguramente no haya nada más opuesto a la alegría y a la paz. La Real Academia dice que la ansiedad es como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Esto es lo que sucede cuando las circunstancias nos superan. Seguro que te has sentido alguna vez así. A nuestra vida llegan circunstancias que no podemos solucionar. Enfermedades, dificultades económicas, falta de trabajo, pérdidas familiares. Otras veces nos agobiamos por sentirnos incapaces. Nos agobiamos cuando fallamos o no somos capaces de salir de una situación incómoda. ¿Qué nos dice el texto? Ora. La palabra súplica se refiere a un clamor insistente y la acción de gracia reconoce que sobre toda situación Dios está en el control. Pero ¿cómo podemos luchar para no caer en la ansiedad? Los versículos siguientes tienen mucha relación porque nos indican que debemos pensar bien. Debemos ser sabios a la hora de dirigir nuestros pensamientos. Pablo nos da un montón de características que nos ayudarán a elegir en qué centrar nuestra mente. Lo verdadero, lo que sabemos que es verdad, la palabra de Dios, lo honesto, digno, lo que merece admiración, justo, lo amable o agradable, aquello que es bueno, honorable, algo que tiene una posición de honor virtuoso, digno de elogio. Todas estas características nos llevarán a admirar a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo en su obra de salvación, de creación y de restauración. Así que, ¿cómo combatir el afán o la ansiedad? Revisa tus prioridades. Como dice Lucas 12:31, buscad primeramente el reino de Dios, cree a Dios, afiánzate en la verdad, piensa bien lo bueno, lo justo. Y el resultado, en el verso 7, uno de los más bonitos de toda la Biblia. Dios es Dios, obra de forma sobrenatural en nuestra vida, es capaz de darnos paz en cualquier situación. Es una paz que no cambia las circunstancias, sino nuestra perspectiva de las cosas. Por eso dice que guardará vuestros corazones y vuestra mente, y esto incluye todo nuestro ser interior, emociones, reacciones, sentimientos y razonamientos. Por eso oramos hoy para que esa sea nuestra parte. Tranquilos en Cristo, alegres en Cristo, unidos en Cristo y firmes en Cristo. Amado Padre, que esta sea hoy nuestra parte, respondiendo a la exhortación positiva que nos llega de la palabra de Dios. Obra en nosotros, Señor. Cumple, Señor, en tu gracia y misericordia, que podamos disfrutar estas bendiciones plenamente en una respuesta de obediencia y compromiso a ti. En tu nombre, amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana.